para mí un honor presentar la siguiente conferencia de la doctora Laura Jambí. Laura es profesora directora de la Clínica Médica B. Es además doctorada en Ciencias Médicas por Proimbio y es bastantes cosas más que no voy a nombrar ahora, pero nos llamó, digo, en el Consejo Directivo pensamos que era muy importante que Laura nos diera una conferencia trayendo un poco toda esta historia de el tabaco y Uruguay, y a partir de una perspectiva que ella publicó recientemente en el New England Journal of Medicine del mes de abril, y que nos hizo recordar que desde acá se pueden aportar cosas a lo que pasa en la discusión global. Creo, según yo sé, pero capaz que me equivoco, es la primera vez que un uruguayo publica en el New England. José Pedro me dice que no, y él me va a refutar entonces cuando haga el comentario, así que no lo digo. Adelante, Laura. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación al presidente, el académico profesor Oscar Novoa, por esta invitación a dar una conferencia en este ámbito que de verdad es un prestigio. Cada uno y cada una de ustedes que están acá son referentes para la medicina nacional y para mí es un honor realmente estar acá. Cuando conversábamos con el profesor Novoa sobre la temática de esta charla, él me decía, bueno, es un poco a propósito del paper de New England, pero bueno, también ampliar a lo que es la evidencia, la investigación que hay atrás de una política sanitaria tan exitosa, y por tanto elegimos ese título que está allí, de la evidencia a la política sanitaria, la experiencia de control de tabaco en Uruguay. Esa es mi declaración de conflictos de interés. No tengo ninguno a declarar respecto al contenido de esta presentación, y durante mi carrera académica me he relacionado con esas instituciones y laboratorios que están en el listado, gestionados a través de fondos para proyectos o para investigación a través de las fundaciones universitarias. Entonces, la agenda que vamos a recorrer tiene ese contenido, empezando por el marco de todo esto, que es un tratado mundial de salud pública basado en pruebas o basado en la evidencia, para pasar a lo que es el caso Uruguay, y lo pongo así entre comillas porque realmente a nivel internacional, cuando se ven en esas mesas de discusión lo que se llaman estudios de caso o case studies, se menciona de esta manera: el caso Uruguay o el modelo Uruguay, la investigación nacional o en colaboración autores nacionales y autores extranjeros que fue sosteniendo toda esta política sanitaria, para luego ir un poco al contexto de América Latina, el paper de New England y algunas reflexiones finales. Entonces, comenzando por el principio, ¿qué es esto del tratado basado en la evidencia? El primer tratado de salud pública mundial es ese que vemos allí, que ya cumplió los 20 años hace algunos años y se hizo como muchos eventos con esto de que el tratado del Convenio Marco de Control de Tabaco de la OMS cumplió 2 décadas. Es un tratado de salud pública mundial bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, que lleva más de 2 décadas en vigor y que es basado en evidencia, que es un tratado al que adhirieron eh, 170 países, y que hubo una agencia internacional de investigación en cáncer, que es la IARC, que revisó toda la evidencia para poder llegar a ese documento normativo, pero que está basado en ciencia. El convenio tiene diferentes artículos, y también de cada uno de los artículos se desprenden lo que se llaman las directrices, que también los países que firmamos ese convenio marco tenemos un carácter vinculante con las directrices. Uno se podría preguntar cómo, si hace 20 años sigue basado en pruebas. Sigue basado en pruebas porque el convenio tiene diferentes mecanismos donde se forman grupos de trabajo y grupos de expertos que siguen analizando la evidencia todo este tiempo para seguir elaborando directrices que se desprendan de los artículos originales del convenio. Entonces, si uno mira el caso Uruguay y trata de establecer una línea de tiempo, nosotros como país firmamos el convenio marco en el 2004, eso es una ley en Uruguay, y rápidamente desde 2004 se desencadenan una cantidad de acciones que terminan también con que en 2006 somos el primer país libre de humo de las Américas. Esa medida,
que se realiza por decreto y que se pone en vigencia el 1 de marzo de 2006, fue una medida que al principio había como dudas o resistencias en algunos sectores, sobre todo del sector comercial. Se trabajó mucho desde el ministerio para poder hacer toda una preparación previa, y cuando se implementa se hace una fiscalización muy bien pensada y organizada para que la medida se cumpla. Eh, Ese primer hito del país libre de humo, el primero de las Américas, luego fue medido en resultados que les voy a compartir un poco más adelante. En el 2008, 2 años después, se sanciona lo que es la ley 18256, que es la ley marco, la ley integral nuestra de control de tabaco. Esa ley contiene, aparte de que incorpora lo otro que era solo un decreto, el presidente Vázquez incorpora lo de los ambientes libres de humo y también toda una cantidad de medidas que iban a lo social, a lo económico, a lo sanitario, a lo educativo. Por ejemplo, a partir de allí se empezó a establecer la obligación de que los prestadores de salud tengan una unidad de cesación de tabaquismo, un servicio de salud que ayude a las personas que quieren dejar de fumar. Se establecieron prohibiciones de la publicidad, patrocinio, promoción, eso que antes veíamos igual en la vía pública, carteles de propaganda de tabaco, salió de nuestro paisaje, y se establecieron otra cantidad de medidas, aumentos de impuestos y una política que fue concurrente y que de todos estos aspectos se midieron los resultados. Luego, en 2009, aparece la prohibición de la importación y venta de cigarrillos electrónicos, que eso es una medida que es bastante singular de nuestra región, como voy a mencionar más adelante. Y luego hay un periodo de tiempo largo de 6 años donde se detiene bastante el avance normativo, que es el arbitraje de Philip Morris versus Uruguay, donde dice ahí proceso judicial de la tabacalera. Hay algo que quiero mencionar que sucede como antes de la línea de tiempo, que son estas dos instituciones. La unidad de tabaquismo del Hospital de Clínicas empezó a funcionar en 1988, cuando este tema todavía no estaba en el panorama ni en la agenda sanitaria, y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer había empezado a hacer intervenciones poblacionales, de educación poblacional, o incluso con algunos gremios y asociaciones de trabajadores que planteaban en la comisión esto del problema de tener que ir a trabajar en un lugar donde se fumara. Y estas dos instituciones habían empezado a hacer acciones en el tema, tanto por un lado sanitarias y otras educativas, bastante antes de que empezara todo este camino normativo. Entonces, ¿qué pasó también a partir de la ley de 2008 y que motiva el juicio de la tabacalera? Es esto, que sigue siendo hasta el día de hoy un invento uruguayo. En ese momento, el país determina que vamos a tener advertencias sanitarias, o sea, con fuertes pictogramas, con esos dibujos que advierten sobre los daños a la salud, ocupando el 80% de las dos caras principales. Ustedes recordarán que hace tiempo lo único que había era una frase que decía: fumar es perjudicial para la salud, MSP. Se cambia de tener solo esa frase a tener el 80% de la caja ocupada en ambas caras principales con los pictogramas, siendo los pictogramas más grandes del momento en el mundo. Eso que ahora parece cotidiano y de todos los países, motivó un juicio de la industria porque eran los más grandes del mundo. Sin términos engañosos, se prohibió el uso de las palabras light, ultra light y mild, porque ya la ciencia había demostrado que, aunque tuvieran esas características, daban el mismo daño a la salud que los cigarrillos regulares. Y esto otro, que es la presentación única por marca, que seguimos siendo el único país del mundo que lo tiene. ¿Qué es esto de la presentación única por marca? Si uno mira, en la mayoría de los lugares del mundo, cualquier marca, y sobre todo de las más vendidas, tiene infinitas variantes. Tiene la roja, la dorada, la mild, la cherry, a medida que salieron los saborizantes, coffee, black, hay toda una cantidad de variantes. En Uruguay, cada marca debió seleccionar una sola variante. ¿Cuál es el fundamento de eso? Que si prohibíamos los términos light o mild, pero aparecían los blue o los gold, en realidad los clientes o los fumadores terminaban asociando el color con el término engañoso. Entonces, después de varios estudios cualitativos, focus group, buscar evidencia, se vio que esto de ofrecer las variantes lo que hacía era inducir a las personas a pensar que había alguno que fuera menos dañino que otro. Entonces se
determina esto de la presentación única por marca, sumada a esto que se llamaba el 80-80, esas eran las características de las cajillas en esa época, y así es que Uruguay recibe el arbitraje de Philip Morris básicamente por estas dos medidas. Como les decía, en este paper de Rob Cunningham, que es de la Asociación Canadiense de Cáncer, es un referente mundial en este tema. Él hace un raconto sobre la historia de éxito del empaquetado de tabaco, y acá cuando hace un raconto en el tiempo del 89, 93, 95, vemos que Uruguay en el 2009 era el país que tenía advertencias sanitarias más grandes, que luego fuimos superados por algunos otros, y hasta el día de hoy seguimos siendo el que tiene el requerimiento de presentación única por marca. Luego de ganado el juicio, se pasó a otra medida que también Uruguay sigue liderando, por lo menos en la región de América del Sur, ya en Canadá, o sea, en la región de las Américas para la OMS ya había otro país con empaquetado neutro, pero fuimos el primero de América del Sur, que va hacia el empaquetado neutro. ¿Por qué no se adelantó esto, si bien ya podía estar previsto en el marco de la ley de 2008, por el juicio? Porque por más que uno siente que el país ganó el juicio, en lo que sí perdió, entre comillas, o la tabacalera siempre gana cuando litiga, es que enlentece. Así el juicio se gane, se pasa muchos años, estos fueron 6 años, donde se detiene cualquier intento de hacer alguna medida regulatoria de salud pública. En el 2019 pasamos al empaquetado neutro, que es esto que vemos acá, que ahora las cajillas tienen un color, que se busca que sea un color poco atractivo, ya no existen los logotipos, están todas las marcas puestas con una variante de letra, que es un Arial 18, para todas iguales, blanco, no se aceptan colores, no se aceptan descriptores que puedan inducir a frescura, a salud, a vitalidad. Bueno, es toda una normativa bastante extensa que lo que busca es esto de que sea poco atractivo el producto. Y para todo esto lo mismo, hay investigación cualitativa y cuantitativa que dice que las personas frente al empaquetado neutro no tienden a pensar de que haya una variante que sea menos dañina que otra. Si seguimos con la línea de tiempo, en 2021 y 2022 hubo 2 decretos que la comunidad científica y la sociedad civil se opusieron públicamente. La Facultad de Medicina hizo una nota pública fundamentando por qué nos parecía que eran regresivos, o sea, regresivos en el sentido de que si hay una protección de derechos y luego uno resta esos derechos que ya otorgó, se considera desde la perspectiva de derechos humanos, eso es regresividad. No tenía que ver con autorizar los productos electrónicos que utilizan tabaco calentado, y otro con esto de la flexibilización del empaquetado neutro. Uruguay, cuando va hacia su empaquetado neutro, como había algunos países que ya se nos habían adelantado, por decirlo de alguna manera, Australia, Canadá, el Reino Unido, vio las lecciones aprendidas de esos países que con su empaquetado neutro se habían quedado un poco cortos en regular el interior de las cajillas, la forma de apertura. Bueno, como que la industria se adapta a la regulación y había sacado al mercado nuevas variantes, entonces es un empaquetado neutro nuestro muy estricto, pensado con las lecciones aprendidas de otros países, y en este decreto se flexibilizaba eso, se permitían de nuevo logos, colores, variantes en el interior de las cajillas. La sociedad civil allí hacía una acción de amparo que es exitosa, y por lo tanto el decreto queda en suspenso, y en el 2025, el año pasado, el 2 de junio, se deroga ese decreto, por lo tanto volvimos a tener el empaquetado neutro, digamos, con la misma normativa de cómo fue aprobado en el 19. Entonces, todas estas medidas que se tomaron, ¿cómo impactaron en la prevalencia de consumo de tabaco en Uruguay? Partimos de una línea de base a inicios de los años 2000, donde aproximadamente el 30% de la población fumaba. 1 de cada 3 uruguayos o uruguayas fumaban, y eso tiene una pendiente que siempre se detiene hasta que llega a una meseta. Siempre, hasta el día de hoy, sigue siendo más prevalente en varones que en mujeres, o sea que todavía siguen fumando más los varones que las mujeres, pero lo que se ve desde hace años es que la pendiente de descenso de mujeres es menor. Es como que es una pendiente menor, ahí hay un grupo que no logramos impactar con la política y que hay que
mirar, hacer como un zoom para ver realmente qué políticas focalizadas hay que hacer allí en la mujer. Hay datos de distintas fuentes, pero sobre todo de la encuesta continua de hogares y de algunas encuestas específicas de tabaco, en donde se puede ver que tiene un claro compromiso y está atravesado por la realidad social, por la desigualdad, si uno lo mira por quintiles de ingreso o por la definición de pobreza, en esos grupos el tabaquismo es más prevalente. ¿Qué pasó en los adolescentes? Ahí la caída es mucho más drástica. También empezamos cerca de 30% a inicios de los años 2000 y actualmente, si bien la última cifra que está allí es la de 2019, ya tenemos y en unos días vamos a poder hacer públicas las más actuales, está cerca del 10%. En realidad ahí dice 11,6, pero es tabaco total. Si uno lo mira en cigarrillos ya está por debajo del 10%. Entonces, ¿por qué los jóvenes pudimos estar por momentos? Porque hay algunas mediciones que quedaban por abajo del 10, o sea, en una cifra, y en los adultos no. Acá se conjugan dos fenómenos, los que cesaron y los que nunca iniciaron. Como siempre estamos midiendo 13 a 15 años, a medida que avanzan las cohortes que estamos encuestando, hay chicos y chicas que no empiezan a fumar, que ya se criaron en este cambio cultural donde fumar no es una conducta tan aceptada o tan promovida como era antes. En esta diapositiva no se ve bien del todo, pero básicamente discriminado por varón y mujer, la caída en el varón fue de 31%, 22,2%, y en la mujer de 19,5 a 15,2%. Entonces, en términos relativos, en la mujer baja menos, y allí están las cifras que son en adolescentes. En ese tramo 13 a 15 es el único tramo etario donde predomina en las chicas, en las mujeres, en los adolescentes. En el resto, en los adultos, predomina en los varones. Hay un dato nada menor que venimos siguiendo con atención, que es que el 9,9% de los adolescentes utilizan cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días. ¿Por qué es un dato que seguimos con atención? Porque, como yo les había dicho, en 2009 se tomó un camino de prohibición de la importación, registro, venta legal de estos dispositivos. Hay otros países que han ido por regulaciones más laxas y mirando al día de hoy eh, cómo está funcionando esa política, está estable, mientras que los países que tomaron un camino regulatorio más laxo tienen esta cifra disparada en el entorno de 20 a 30% de uso. O sea que es como haber vuelto hacia atrás a las cifras que teníamos de tabaquismo, solo que con otro dispositivo. Entonces, si uno quiere ver qué estudios se hicieron a nivel nacional para respaldar toda esta política o para medir el impacto, cuando ya estaba respaldada por otros artículos, puede utilizar este marco, este panel que la OMS llama Empower. Empower en inglés quiere decir empoderar, pero además quiere decir un acrónimo de todas esas letras: monitorizar, proteger del humo de segunda mano, ofrecer ayuda para dejar de fumar, advertir de los peligros de tabaco, hacer cumplir por enforce las prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, y la R es de aumentar impuestos. Entonces, a nivel monitoreo, la M del Empower, nosotros tenemos varias fuentes de datos que nos dan a nosotros cómo viene comportándose la prevalencia de consumo de tabaco, de cigarrillos electrónicos, y cruzado por una cantidad de variables de todas estas fuentes que están acá. GATS y JITS son los acrónimos de la encuesta global de adultos de tabaco y de jóvenes de tabaco, auspiciadas por el CDC y la OMS, que se han realizado en diferentes momentos en Uruguay y tienen cifras y metodologías comparables con las que se hacen en todo el mundo. Tenemos el dato en la encuesta continua de hogares, entonces cada semestre de cada año lo tenemos monitorizado. Está la encuesta de drogas de la Junta Nacional de Drogas, que también nos da datos que son comparables. Tenemos el dato de tabaquismo en el embarazo en el sistema informático perinatal, que hace años ya que está por trimestre, porque al inicio estaba así, ¿no? Ahora está en cada trimestre. Del Registro Nacional de Cáncer también hay datos que se pueden cruzar, y después hay bases de datos como la de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, la del Fondo Nacional de Recursos, que recaban el dato sistemáticamente y que han permitido
medir impactos o asociaciones del tabaquismo con diferentes morbilidades. Entonces les voy a mostrar solamente algunos de los artículos a nivel nacional que se han hecho para medir el impacto de la política. Se hicieron cruzando consumo de tabaco con tuberculosis pulmonar, con los datos de la lucha. Este estudio se hizo en base a analizar el CIP en todos los años de implementación de la política de control de tabaco, mostrando los datos que daban en salud perinatal. Es un paper realmente muy rico. Jeff Harris es un investigador del MIT, del Instituto de Massachusetts, y las colegas Balsa y Triunfo son economistas, las dos uruguayas, y hicieron este estudio en base a la base del CIP. Este estudio está hecho en base a la base de datos del Fondo Nacional de Recursos, que es un estudio bien interesante que muestra la asociación con la progresión de la enfermedad renal crónica y el riesgo de muerte, el estudio de carga atribuible, todos los que tienen que ver con la protección del humo de segunda mano, o sea, todo lo que se dio a partir de que no se pudo fumar más en ambientes cerrados. Hay una medición previa a la implementación de la medida. Ustedes ven ahí los años 2002, 2003, que fueron liderados por esta colega, Ana Navas, el de la Universidad de Johns Hopkins, Adriana Blanco Marquizos, una colega uruguaya, que hasta hace pocos meses fue la jefa de Secretaría del Convenio Marco en Ginebra, una colega y amiga destacadísima, que contribuyó a este paper donde se mide realmente cuál es la carga que hay de humo de tabaco en los lugares cerrados. Y luego de que se implementa la política, Adriana Blanco lidera este paper junto con Beatriz Goja y otros colegas de la región, y por supuesto Ana Navas de Hopkins, viendo realmente cómo se reduce la cantidad de partículas de 2.5 micras que se llaman, que se encuentran en los lugares cerrados, viendo también el cumplimiento de la política. Este estudio tal vez es uno de los más conocidos y que dio un impacto que fue como muy pronto. Miren la fecha, 2010. Este estudio gana el premio ese año de la Revista Médica del Uruguay, que es la reducción del 17% de los ingresos por infarto agudo de miocardio en Uruguay a, unos, a un año aproximadamente de la implantación de la ley. Y a partir de ese estudio, otros subanálisis se publican también en Tobacco Control, que es digamos, la revista del grupo de British Medical Journal dedicada a tabaco. En humo de segunda mano en embarazadas también hubo investigación nacional que sale a partir de un estudio de investigación que hicimos en Argentina y en Uruguay, que era un ensayo clínico aleatorizado por clústeres en embarazadas, y uno de los subanálisis que hicimos tuvo que ver con exposición a humo de segunda mano en el embarazo. Y también medimos humo de segunda mano adentro de los vehículos. Esto fue un fenómeno que empezamos a ver cuando ya no se puede fumar en ningún lado, si la gente entonces va a fumar adentro de sus casas o a sus autos. Y nos propusimos investigar ese fenómeno, que también lo medimos en Uruguay, y que realmente en los autos que se fuma, ya sea con ventanas abiertas o cerradas, están medidas todos los modelos, prácticamente se ven los mismos niveles que había en un restaurante en el Uruguay previo al 2006, con niveles de contaminación muy, muy altos. Hay otros estudios que tienen que ver con cesación, con el tratamiento de dejar de fumar. Este es del equipo del Hospital Maciel, liderado por la doctora Torres. También hay otros que se hicieron en el Hospital de Clínicas que tienen que ver todos con cesación de tabaquismo, publicados en distintas revistas. Y este es el que surge del trial de embarazadas, que de todos estos artículos y análisis secundarios es que surge en mi tesis doctoral. El académico profesor Arcos corrigió muchas, muchas veces con mucha paciencia y dedicación, y publicamos esos estudios. Sobre la W, que es warn o advertir, todo lo que tiene que ver con pictogramas sanitarios y empaquetado neutro, hay muchos estudios que salen de investigadores de las ciencias sociales, como Marcelo Bogado, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR,
Patricia Triunfo, Mariana Gestenblum, también asociadas con Jeff Harris del MIT, hicieron investigaciones que tenían que ver con empaquetado. De nuevo, el doctor Eduardo Bianco sobre la presentación única por marca. Y este último es del equipo del Hospital de Clínicas, que tiene que ver con cambios que se vieron pre y post empaquetado neutro en nuestro país. La E, que es el enforce, hacer cumplir la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, también hay estudios que salen más como del área económica, y estos otros que ha liderado la sociedad civil, que son cálculos de índice de interferencia de la industria tabacalera, donde se ven distintos niveles de cumplimiento o no cumplimiento de esta medida de publicidad, promoción y patrocinio, entre otras cosas. También varios investigadores como del área económica, de nuevo de la Facultad de Ciencias Sociales, y también el grupo del economista Curti, hicieron muchos estudios que ven cómo o investigan de acuerdo a las subas de impuestos que ha tenido los productos de tabaco, cómo eso va impactando en el descenso en la prevalencia. Hay otros campos de investigación, como lo que tiene que ver con enseñar esto tanto a médicos en educación continua como a estudiantes de medicina. Y también quería mencionar estos que tienen que ver más con investigación básica, estos dos que también estuvieron en el marco de tesis de maestría y de doctorado del programa de investigación biomédica, este del doctor Gustavo Bruno, hoy profesor agregado de clínica médica, y este que fue liderado por el doctor Gonzalo Pelufo, que partió muy temprano, muy joven. También hemos utilizado estos sitios que clásicamente uno los identifica como de investigación, de revistas de alto prestigio y alta circulación, para hacer divulgación. Por ejemplo, en el grupo BMJ hay muchos como blogs que no son abiertos, no es que directamente uno pueda escribir ahí lo que sea, siempre hay un editor responsable que filtra si eso se publica o no, y piden por supuesto que tenga referencias, una tabla o figuras, y también lo hemos utilizado como para divulgar lo que tiene que ver más como con opinión o perspectiva, sobre todo cuando fueron los decretos del 21 y 22. Y estando en esta institución, no puedo dejar de mencionar que ese estudio, Impacto de las Políticas de Control de Tabaco 2006 a 2009, que una de sus autores está sentada en el auditorio, que es la doctora Ana Lorenzo, que integró este programa nacional de control de tabaco, gran ideóloga, junto con el doctor Winston Abascal del invento uruguayo que yo les conté, ganan el Premio Nacional de Medicina en 2012. Estuve haciendo una investigación rápida de los últimos premios nacionales de medicina otorgados por la academia. Siempre son estudios muy valiosos, pero es bastante común que sean como de una institución, pensando el estudio de prevención secundaria cardiovascular liderado por la doctora Arbelo, el, los 10 años de la unidad de insuficiencia cardíaca liderados por la profesora Orma Echea, el año que lo gana el programa de cirugía bariátrica del Hospital Maciel. Siempre son estudios de mucho porte, de mucha trayectoria, interdisciplinarios, pero de un centro o de dos centros. Este tuvo la característica de tener autores del Ministerio de Salud Pública, del Fondo Nacional de Recursos, de la Facultad de Medicina, mi querida profesora Goja, el profesor Franco González Mora, Ana Lorenzo, que la tenemos allí con nosotros, y Amanda Sica de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, o sea que fue interdisciplinario e interinstitucional. Este trabajo luego da lugar a esta publicación en The Lancet, que es una joyita, es un análisis de tendencias poblacionales, donde se ve cómo va a ir la tendencia de la prevalencia de acuerdo a distintos análisis que hacen los autores, también en colaboración con Jeff Harris del MIT. Si nos vamos al contexto de América Latina, que fue un poco el motivo del paper de New England, les cuento o comparto cómo fue esta historia. New England decide en la sección Perspectivas de la revista, durante todo el año, hacer alguna perspectiva que tenga que ver con control de tabaco o con cesación de tabaquismo. Entonces, en el grupo responsable editorial de la perspectiva de tabaco, hay unos colegas que tuve el honor, el placer de compartir alguna conferencia internacional,
que nos contactan y nos dicen, nos invitan a hacer esta publicación. No porque sea por invitación, deja de ser New England y nos advierten que, bueno, que es New England, que es una revista arbitrada, que va a seguir todos los caminos de arbitraje y, bueno, si aceptamos el desafío, es una invitación a escribir un artículo de calidad con el formato de perspectiva. Podía ser solo un coautor más y se decidía invitar a una coautora que no fuera uruguaya. Y así fue que llamé a la doctora Paola Morelo, de Argentina, coautora mía de casi todos los papers que salen del el estudio de mi tesis de doctorado, y nos ponemos a trabajar en hacer esta perspectiva que tiene que tener algo de evidencia y algo de como también de opinión para dónde va el tema de acuerdo a nosotros. Entonces, situamos acá el desafío en oportunidades y desafíos en América Latina y alguna peculiaridad de nuestra región. Y en el paper lo que más destacamos era la heterogeneidad que hay en la región, las diferencias en un género que son muy marcadas. Hay algunos países de la región donde que fume la mujer sencillamente no es culturalmente aceptado, como por ejemplo en Paraguay las embarazadas prácticamente no fuman, por más que es un país con pocas medidas de control de tabaco. Se extrañaban que Uruguay y Argentina, que tienen una cantidad de medidas implantadas, las mujeres embarazadas, las de contexto vulnerable, fumaran casi como la población general. O sea que las diferencias en un género y con un fuerte componente cultural en la región son muy marcadas, a diferencia de Europa, que es todo como bastante homogéneo, la región europea. Y también algo que marca la singularidad de nuestra región es la postura que tuvimos frente a los productos electrónicos. En el artículo pusimos esta tabla que no la voy a explicar toda, pero que básicamente había algo que queríamos señalar y lo ponemos en el texto, que es que la regulación en cuanto a ENS, que quiere decir dispositivos electrónicos que liberan nicotina, y HTP, que quiere decir productos de tabaco calentado, hay varios de los países de la región que decidieron ir por la prohibición. ¿Por qué? Porque toda la política de tabaco es una gran regulación, no se va a prohibir el tabaco en el mundo, es una regulación, pero que en el medio tiene marcadas algunas prohibiciones, como por ejemplo que no se fume en lugares cerrados, por ejemplo que no se haga promoción, por ejemplo que no se diversifiquen a nuevos productos. El tabaco ya está con nosotros, está en la humanidad, un tercio de la población mundial fuma. Lo que no queremos hacer es que se siga diversificando y la puerta de entrada a la adicción a la nicotina en las generaciones más jóvenes siga aumentando la base de población que tiene este problema. Entonces, tanto Argentina como Brasil, como Panamá, como México y Uruguay, que contando lo que es la población de Brasil y de México solo, es en proporción una población enorme de la región, está en países que adoptamos esta prohibición. Argentina la cambió hace una semana, lamentablemente. Cuando vemos el efecto de eso que yo les mostraba en cigarrillos electrónicos, lo tenemos medido en la última década prácticamente. Estos dispositivos en el mundo han hecho una explosión en el aumento de la prevalencia, aparecieron las redes sociales, los influencers en TikTok, en Instagram, todas esas cuestiones que son puertas de entrada que ya habíamos como cerrado, que pensamos, bueno, ya prohibimos la publicidad, estamos del otro lado, bueno, ahora hay nuevas formas. eh, Seguimos estables. En los países que adoptaron regulaciones más laxas prácticamente han duplicado en esa década este problema. También algo que es como bien diferente es cómo se comporta la epidemia en adultos versus jóvenes. Van a ver que acá Uruguay aparece como una cifra que es mayor a las que yo les mostré, que es 18,6, pero porque el tramo etario que teníamos para todos los países era 15 a 65, que es el tramo que se toma para enfermedades no transmisibles, y ese tramo es un poco más alto que si uno dice 15 o más, porque en los últimos tramos etarios de la vida el tabaquismo cae. Pero esta condición de que en adultos prácticamente duplica jóvenes no se da en la región toda igual. Hay países que van como bastante mejor que nosotros en la prevalencia en adultos, pero están mucho peor en lo que es en la prevalencia en jóvenes, o sea que hacia adelante las nuevas generaciones tienen un problema como es el caso de México. Esto entonces es un ciclo continuo entre la ciencia, el buscar evidencia, el medir resultados y nuevamente tomar decisiones sanitarias.
Por lo tanto, la investigación en control de tabaco no es como un esfuerzo aislado o no es una investigación con un fin en sí misma, como ninguna debería ser, sino que su objetivo fundamental es informar y respaldar la formulación de políticas públicas que protejan a escala poblacional la salud de las personas. De las reflexiones finales quería compartirles lo siguiente. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, vi este logo que dice protegiendo la salud, salvando vidas, millones a la vez, y me pareció como hasta demasiado grandilocuente. ¿Cómo es esto de salvar vidas de a millones a la vez? Y allí empecé a ver, empezando a leer más sobre papers, investigación con enfoque de salud pública, no de medicina clínica, que los papers que yo leía de medicina clínica siempre terminaban con una frase que al final es como un cliché, que dice, bueno, se necesitarán nuevos estudios prospectivos que analicen tal o cual fenómeno. Los papers de salud pública terminan con frases diferentes. Terminan diciendo, este estudio servirá para informar la toma de decisiones de política sanitaria en tal o cual sentido regulatorio. Están enfocados a cambiar regulación y con eso pretender salvar millones de vidas a la vez. Años después apareció este cartel en mi segunda casa, el querido Hospital de Clínicas, que dice, al salvar una vida, se salva la humanidad toda. Y creo que es como el corolario opuesto. Para los que hacemos medicina clínica, un paciente es el 100% de la cosa y cada vez que logramos que una persona deje de fumar o logramos avanzar en este tema, tenemos esa sensación de que hicimos algo muy grande por la salud de esa persona y el corolario para la humanidad toda. Y esta foto la traje que es del día que se derogaron los decretos el año pasado. Ustedes ven en la foto, está la doctora Lustenberg, ministra de Salud Pública. Aquí está mi profesora Beatriz Boja. Acá vemos a Ana Lorenzo y Winston Abascal, que dirigieron el Programa Nacional de Control de Tabaco con mucha valentía, sensatez, ciencia y tuvieron eso, esa inteligencia de rodearse de personas que en la foto se ve no solo interdisciplina, sino pasaje intergeneracional de este tema de unos a otros. Acá vemos estas dos jóvenes licenciadas en Relaciones Internacionales que estuvieron trabajando en el Ministerio de Salud Pública conmigo. Vemos a la doctora Elba Esteves, que lidera este tema desde el Fondo Nacional de Recursos de una manera brillante. Vemos a las colegas de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, el embajador doctor Marcos Dota de Cancillería, que es nuestro punto focal de tabaco, miembros de la sociedad civil nacional e internacional, la doctora María Espinosa, que también presidió la Sociedad Uruguaya de Tabacología, Cecilia Reolón, que es la actual coordinadora del Programa Nacional de Control de Tabaco, a mi salida para desempeñar el cargo que actualmente tengo, la doctora Mariana Olivera, abogada, que es un motor desde el punto de vista jurídico para este tema en el ministerio. Entonces esas caras de alegría lo dicen todo, pero creo que esa foto tiene mucho de esa frase que está al final. Si he visto más lejos es porque estoy subido sobre hombros de gigantes. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a pedir al académico Arcos que haga su comentario y abrimos después a preguntas y opiniones. Bueno, en primer lugar, felicitar a la eh, profesora Jambí por tan brillante conferencia, por resumir en tan poco tiempo, tanto tiempo, tiempo y cantidad de trabajo. Y felicitarla por esta publicación en el New England Journal of Medicine. Para los que no leen el New England Journal of Medicine, les digo que es una de las 3 revistas de mayor impacto en la medicina junto con Lancet y JAMA. Eh, Hay algún otro uruguayo que ha publicado en el New England Journal, pero ha sido siempre en trabajos colaborativos. Hay 2, por lo menos, que yo he encontrado.
trabajos colaborativos de muchos centros y figuran como coautores. Esto del honor de haber tenido y logrado un trabajo en la sección de perspectivas tiene un mérito que, bueno, es difícil de calibrar. Voy a tratar de hacer corto el comentario, pero algunas cosas que quería decir. El tema del tabaquismo no es un tema de hoy de la academia. La academia dio menciones honoríficas y premios en 1977, 1994, 99 y 2012, como mostraba Laura en el diapositivo. Todo comenzó a tratarse el tema del tabaquismo en el 84, con el liderazgo del académico Kasdorf, que hizo un folleto de difusión sobre el problema del tabaquismo, imprimió 5.000 ejemplares y lo distribuyó con el Codicen. En el 91 también Kasdorf logró nombrar 2 comisiones para el estudio del tabaquismo y la polución ambiental, junto con los neumólogos y pediatras académicos de esa época, y lograron llegar con también un documento a todos los medios de difusión de prensa de esa época y a los senadores que en ese momento estaban discutiendo una ley sobre el tema cuyo fin no sé cuál fue. En el 95, en el Salón de Actos del Edificio Libertad de la Presidencia, la Academia hizo un simposio sobre tabaquismo muy concurrido y fue la primera vez que un presidente de la República habló sobre el tema públicamente. En el 2007 se publicó otro folleto con un trabajo hacia un futuro Uruguay libre de tabaco. En el 2014, la epidemiología del tabaquismo fue tema de la 35ª reunión conjunta de las Academias de Plata, Buenos Aires y Uruguay. Y la última vez que hicimos un documento fue en el 2021 con la presidencia de la académica Lago, a propósito de los dispositivos electrónicos de los productos de tabaco calentado. Luego de una extensa consulta con la doctora Jambi, emitimos un documento. Todos estos eventos, jornadas son muy importantes, fueron muy importantes y son necesarias, pero si no hubieran sido acompañadas de acciones, estaríamos en lo mismo que hace 20 años, y lo que vimos en la conferencia del Aura fue un cambio radical del 2006, 2008, decreto y ley, que cambia la perspectiva del tabaquismo en el Uruguay. Yo quiero comentar, como Laura tuve la diferencia de pasarme la conferencia previamente, tuve oportunidad de leer el artículo 14 del marco del convenio. Es interesante y me lleva a mí a pensar que no es lo mismo firmar convenios que después implementarlos y cumplirlos. El artículo 14 dice que todos quienes firmaron el convenio deben diseñar programas eficaces para el tabaquismo, incluir el diagnóstico y el tratamiento de los servicios de salud, establecer centros de salud y rehabilitación y colaborar con otros países para obtener el acceso al tratamiento y eso. Bueno, lo vimos parcialmente, pero el panorama en América Latina es muy dispar. La O del Empower, que es el ofrecer tratamiento, está cumplida totalmente por pocos países: Brasil, Jamaica, México y Costa Rica. Pero completamente Uruguay, Chile, Paraguay, y Perú, Argentina, por ejemplo, no lo cumplieron. Así que es un trabajo titánico, yo diría, cumplir con lo que uno se propone en un marco de estas características. Y entiendo lo difícil que es el tiempo que lleva. Nos presentó Laura un panorama diverso con la prevalencia del tabaquismo, en el cambio que ha tenido, la estabilización en una meseta de la cual no parece salirse y que es muy diversa en América Latina. Va desde un 5% de prevalencia en adultos hasta un 29%. Y después también en el artículo de New England hay algunos destaques que se refieren a las barreras para brindar apoyo integral a los programas para dejar de fumar, ¿no? Una de las que más llama la atención es la poca preparación que encontraron en los profesionales de la salud.
que parecería ser una de las cosas fáciles de lograr en los médicos de atención primaria, bueno, no están suficientemente preparados y eso fue detectado en esta perspectiva. Y después han detectado lo que es el tabaquismo leve, o parcial, o de ese tipo, ¿no? No el fumador que fuma 20 cigarrillos por día, sino el que fuma menos. Bueno, ahí hay otros factores que hay que tener en cuenta, desencadenantes emocionales, contexto social y intentos que hayan tenido para dejar de fumar. Esas son cosas bien destacables de esta perspectiva pensando en las acciones del futuro. Yo quería ahora pasar más a un aspecto teórico, porque estas estrategias de este marco han sido elaboradas en teorías tradicionales de el cambio de comportamiento en la salud. Educar, concientizar, advertir sobre los peligros de la salud y eso llevarlo a los pacientes y tratar de cambiar su conducta con respecto a la salud. Hay otras teorías que van por el lado del control social o el control de la desviación social. Yo tuve oportunidad de empezar a leer las cosas que han sucedido en Islandia. Es un país muy chico, es una isla, tiene 300 y pico de mil de habitantes, 10 veces menos que nosotros, y por eso mismo ha podido hacer estudios genéticos de enfermedades completos, estudios de prevalencia en cohortes enteras. Cuando leí un estudio sobre apneas del sueño que hicieron prácticamente con todos los que tenían apneas del sueño en Islandia, me llamó la atención la capacidad que tuvieron de analizar esa población. Y bueno, me encontré con que la situación de los adolescentes hace 20 años en consumo, no solo de tabaco, sino de drogas, legales o ilegales, era terrible. Y entonces, en lugar de optar por este camino de cambiar las conductas de la salud, pensaron en que esto podía ser una desviación del control social y tratarlo desde la sociología y la criminología. Hay dos autores muy importantes, uno islandés, muy difícil de pronunciar, Sigfús y otro que trabaja en Estados Unidos, Christianson, que organizaron un programa basado en eso, basado en eh, para hacerlo corto, pensar que el paciente es la sociedad, no el individuo, sino que es el que está sometido a las presiones sociales o a ambientes que no eh, dan impulso para desarrollos positivos y prosociales, o que no hay inversión en los valores tradicionales positivos, como aspiraciones educativas, por ejemplo. Que esos son los factores que llevan a un individuo a consumir sustancias y sobre eso hay que trabajar. La cuestión que empezaron un programa basado en esa teoría con 5 principios, como decía, la sociedad es el paciente, hacer acciones comunitarias, involucrar a los científicos en la sociedad, dar lugar a todas las actividades posibles que no sean el ocio. Hay una que me llamó la atención que es tratar de que los padres tengan tiempo con los hijos, no tiempo de calidad, sino cantidad de tiempo. No sé cómo lo logran, porque si acá lo quisiéramos lograr, sería muy difícil. Pero es como otra teoría, ¿no? Es como una teoría distinta. En lugar de ir al enfoque sanitario, de cambiar la conducta de salud del individuo, ir al enfoque social y tratar de que la presión social lo lleve a tomar conducta. Quería ver si tenés idea de eso, o porque se ha aplicado, por ejemplo, en otros países, en Chile, y si eso sería un futuro para Uruguay que permitiría ir hacia cambiar esa meseta de prevalencia y que los jóvenes no empezaran a fumar de nuevo. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias primero que nada, profesor Arcos, académico, profesor Arcos, por la pregunta. Antes de entrar en ese modelo, comentar que estoy completamente de acuerdo con eso de qué difícil que es desde la letra
del convenio a implementarla, o esto de ofrecer tratamiento, y que Uruguay en los reportes país, ciclo a ciclo de los reportes, perdemos algún punto y no llegamos al máximo de implementación. La implementación implica capacitación de los profesionales, una guía clínica nacional basada en evidencia, prestadores de salud que ofrezcan el servicio, cobertura financiera de la medicación para dejar de fumar, que en el país la tenemos a través del Fondo Nacional de Recursos, y hay una última parte del formulario que es ayuda remota, que haya lo que se llama una quit line, una línea donde uno pueda llamar, como hay, por ejemplo, acá la línea de prevención del suicidio. En Uruguay se intentó varias veces establecer, porque incluso la Junta Nacional de Drogas tiene alguna línea telefónica similar, y tuvimos como país, me refiero, serias dificultades de implementación, hasta que el año pasado, cuando asumimos el desafío en control de tabaco en el ministerio, lo que decidimos fue ir por un asistente virtual para dejar de fumar. Porque en esta época que ya todo el mundo está con un celular y que los jóvenes, más que hacer una llamada, mis hijos no me atienden el teléfono cuando yo hago llamada de llamar, que la gente habla por chat, establecer esto de un chatbot para dejar de fumar, un asistente virtual, y estamos midiendo ahora en el ministerio el impacto. El uso es masivo, lo que llegan estas cuestiones a la población. En 15 días vieron 4 veces la cantidad, el chat lo usó, no sé, 10 veces más de lo que vemos de pacientes en la unidad de tabaquismo del Hospital de Clínicas en un año. O sea, realmente son muy masivos, y pienso que tal vez en el próximo reporte de país Uruguay puede hacer check en el último cuadradito de ayuda remota. En cuanto a este modelo de Islandia, creo que estamos en un punto como país que tenemos que empezar a mirar esos modelos y a tener como un poco más de creatividad, si vale la palabra, para ir a poblaciones focalizadas donde no logramos impactar. Nosotros hubiéramos pensado, cuando vimos hace varios años que la prevalencia en jóvenes estaba en adolescentes en el 10%, que en 10 años para adelante íbamos a ser un país de muy baja prevalencia, porque si ya los adolescentes no fumaban, teníamos el problema resuelto, era una cuestión como de tiempo. Esa hipótesis no se cumplió. Sí logramos, digamos, aumentar la edad de inicio, que eso es algo bueno. Antes empezaba a fumar a los 11, 12, ahora estamos cerca de los 14, 15, o sea, hemos retrasado la edad de inicio, eso es una buena señal desde el punto de vista del estudio de este fenómeno, pero no logramos que esos 10% de jóvenes o de adolescentes en un futuro sea que solo el 10% de los adultos fuman. Entonces, allí en los jóvenes tenemos que pensar otras estrategias. Estos modelos como el de Islandia van enfocados a esto, a cambios como que son más profundos y sociales, esto del acompañamiento parental, en la intervención a nivel escolar o liceal, pero que la intervención no es ir a dar una charla o hacer un taller un día, porque eso nos encanta hacerlo, pero está medido que tiene muy bajo impacto. ¿Quiere decir que no hay que hacerlo más? Bueno, hay todas esas acciones de alfabetización en salud, de educación en salud, contribuyen a que el cambio suceda, pero no tienen un impacto grande. Entonces, esto de Islandia implicaría destinar, invertir una cantidad de recursos en poner duplas o equipos trabajando a nivel del sistema educativo, que el sistema educativo nuestro también tiene sus resistencias a que entre el sistema de salud a accionar adentro del sistema educativo, y, y probar otros modelos que tengan que ver con esto del acompañamiento parental y de la educación en valores. En ese sentido, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer hace muchos años hizo unas experiencias con adolescentes, con unos talleres que se llamaban Habilidades para la Vida. Ellos no iban a los liceos a enseñarles que el cigarrillo era malo, porque eso era un fracaso absoluto. Los chicos no escuchan ese mensaje, tienen una percepción de riesgo nula a esa edad. Lo que les va a pasar a los 60 años no está dentro de las preocupaciones, eso sencillamente no sirve. Y las colegas de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, y en esto lideró mucho la psicóloga social Amanda Sica, hacían estos talleres que tenían que ver con valores y con habilidades para la vida. Claro, ¿qué pasa? También a veces luce más el decir, hago este tratamiento, inauguro este centro, que el hacer estas acciones que son tan territoriales y cuyo impacto se ve tan a largo plazo. Pero pienso que como país hay que pensar modelos de este estilo, sobre todo para los adolescentes. Eh,
Vi por la prensa y me puse a leerlo que la Junta Nacional de Drogas inicia ahora un programa que se llama Mantente Real. La teoría es distinta, es una teoría sobre el grupo de pares de los adolescentes y lo van a poner en marcha en varias ciudades del interior, no, ciudades no, pueblos de más de 10.000 personas, para mantenerse o hacerse resistente a la presión de los pares que obligan al consumo. Otro modelo, pero quizás sea eso. Me queda solo decir que para hacer acciones, es bien evidente, ¿no? Para hacer acciones importantes en salud, eh, no solo se puede hacer investigación mientras se las hace, sino que yo creo que se debe, que es imprescindible incluir en el desarrollo de eso un programa de investigación para que permita evaluar y avanzar. No sé si hay más preguntas, presidente, si hay más preguntas. Bueno, Académica Álvarez, adelante. felicitaciones por las múltiples publicaciones que han tenido sobre el tema, me parece impresionante. Pero pregunto en base a las modificaciones que tiene nuestra sociedad actual, ¿han comparado esos adolescentes el consumo de otras drogas? Porque también es muy importante poner, bajan el tabaco, pero empiezan con la cerveza u otras drogas. Espera, me sumo a esto. Serena. Creo que está relacionado. Yo me estaba cuestionando que muchos adolescentes que he hablado tienen eh, la inquietud de fumar cigarrillos electrónicos porque tienen gusto a menta, gusto a chocolate. No sé si tienen alguna cifra del porcentaje de adolescentes que fuman tabaco versus esos otros y si tienen alguna medida más contra los cigarrillos electrónicos, además de las drogas que preguntó Carmen. Bien, bueno, muchas gracias por las preguntas. Sí, está medido, la Junta Nacional de Drogas hace una medición que es una encuesta que es anual o bianual, y lo que está sucediendo es, hay un aumento de consumo de cannabis que viene como en una pendiente ascendente que no ha cambiado la pendiente, o sea, la tendencia no viene cambiando desde antes de la ley de regulación de cannabis, o sea, no es que a partir de la ley cambió, sino que venía aumentando y sigue aumentando. Esa es la situación. Y hay un consumo de alcohol muy preocupante en los adolescentes, a lo que se suma también el consumo de las bebidas mal llamadas energizantes, que también son un nuevo fenómeno en nuestros adolescentes. Nosotros lo otro que hemos investigado es cómo se cruzan esas curvas y o sea, el consumo de cannabis se ve asociado a mayor consumo de tabaco tradicional combustible y en los adolescentes, o sea, que asocien los consumos. Y en cuanto a este fenómeno que decía la académica profesora Belzarena sobre esto de los gustos y los sabores, hay todas unas medidas regulatorias en el convenio marco sobre los contenidos, porque el tema de los sabores, que tengan como un sabor o un aroma a cereza, a menta, no solo les aumenta el atractivo, sino que químicamente esas sustancias, esos saborizantes o aditivos, tienen una característica que es aumentar la palatabilidad, o sea que hacen que el humo o el vapor sea como menos áspero en la garganta, e incluso el mentol tiene propiedades bioquímicas a nivel cerebral que potencian la adicción. O sea que los productos, ya sea electrónicos o combustibles, estén saborizados, no es solo algo como lindo o bonito para esconder el humo, sino que es toda una tecnología de marketing para favorecer la dependencia. Realmente es así y es otro camino regulatorio que se tiene que explorar, la regulación o prohibición, como han hecho algunos países, de todo lo que sea los saborizantes. En cuanto a los electrónicos, Uruguay lo que resolvió es la prohibición de importación, registro y venta. O sea, no está penado el uso de dispositivos electrónicos. Si una persona lo trae del exterior y lo utiliza, eso no está penado.
pero no se puede comprar en ningún lugar legal. Uno no puede ir al shopping y comprar un producto electrónico. ¿Se venden por comercio ilícito, de contrabando en Instagram? Sí, eso sucede, pero eso está en una tendencia que no se ha disparado respecto al boom que tuvieron estos productos, sino que permanece estable por lo menos en los últimos 7, 8 años, cerca del 9%. Académica Chifle. Eh, Primero que nada, quiero felicitarte por el trabajo, por todos tus trabajos y el éxito de haber publicado en el New England Journal of Medicine y un trabajo de tantos años, un estudio de tantos años. Leí en la prensa que el Reino Unido está considerando la prohibición absoluta de vender productos del tabaco o derivados a los nacidos después de 2009. ¿Eso te parece algo razonable? Última pregunta, académica Chiflet, porque es de gran controversia en el mundo de los que estamos en control de tabaco. Esa medida que se llama tener una generación libre de tabaco, que Nueva Zelanda ya la había adoptado y luego tuvo un revés después de que la primera ministra Ardern sale del gobierno y cambia el rumbo del gobierno neozelandés, derogan eso, así que Nueva Zelanda, que era el primer país que iba a traer una generación libre de tabaco, ya abandonó ese camino y ahora el Reino Unido decide ir por ese camino. Pensamos que tiene serias dificultades de implementación y control una medida de ese tipo, porque no es solo como hay en Uruguay una prohibición de venta a menores, que no se puede vender por debajo de 18 años, que uno dirá, bueno, pero el kiosquero no le pide la cédula, pero bueno, por lo menos hay un establecimiento de la prohibición a menores. Esto no es lo mismo, esto es que se le va a poder vender en algún momento del tiempo al que tiene 25 años, pero no al que tiene 24, y al año siguiente al que tiene 26, pero no al que tiene 25, ¿no? Pues una generación. Nos parece como de dificilísima implementación y también nos parece que el Reino Unido adopta eso porque ellos han elegido hacer un camino muy liberal con los cigarrillos electrónicos. Entonces, se están animando a hacer este experimento, en el buen sentido lo digo, de decir, bueno, saquemos el tabaco combustible, pero porque tienen una prevalencia y los consumidores tienen esa oferta de ir a comprar el cigarrillo electrónico a los establecimientos. Entonces, para Uruguay no lo vemos como un camino como muy factible. Esta medida de la generación libre de humo, junto con otras más, se llaman en conjunto medidas de endgame, como del final del juego, como plantearse como estados que en algún momento en el tiempo tenemos que poner un punto final a esto, que son enfermedades completamente prevenibles. Si hoy surgieran los cigarrillos, no aceptarían ser registrados ni comercializados en ningún lugar del mundo. Es un producto altamente letal que va a matar a la mitad de los que lo consumen. O sea, no resistiría la aprobación de ningún registro en ningún lado. Pero cuando comenzó todo esto, la ciencia desconocía eso. Entonces, todas estas medidas de endgame que tratan de ser como innovadoras, una de ellas es la presentación única por marca. Nosotros tenemos una medida uruguaya en este conjunto del endgame. Otra es disminuir los puntos de venta, como pasa hoy por hoy con el cannabis. En Uruguay está regulado, se puede comprar en la farmacia, pero no en cualquier farmacia. No es que yo camino una cuadra y compro. Hay un registro, hay unas poquitas farmacias. Bueno, disminuir los puntos de venta es una medida que algunos países han adoptado y otros han ido por esto de la generación libre de humo. Desde mi perspectiva personal es una medida con fuertes problemas de diseño en la fiscalización y en la implementación. Académico Campos. Bueno, buenas tardes, profesora, muy linda su charla. Yo por diferentes motivos tuve en forma colateral con el tema del tabaco, porque primero que el compañero de generación fue a Abascal, conozco mucho esa parte, y tengo un sobrino mío, que fue el que lideró el grupo ¿cómo se llama?, de juristas que representaron a Uruguay en el juicio que se realizó en Estados Unidos. Y la otra cosa que quiero señalar, que esto es reciente, el libro, que muchos lo conocerán, El humo, la patria, la tumba, de Emiliano Seco, de la editorial Random, fue elegido actualmente el único libro uruguayo que se publica en toda Iberoamérica.
en el mapa de las lenguas y se presentó en Montevideo, Ciudad de México, y acaba de ser presentado en Santiago de Compostela, en Girona, y ahora va a presentarse en Perú. Así que esta lucha al tabaco de Uruguay, que creo que ha sido, gracias a personas como ustedes, es una lucha muy buena y que ha dado otras repercusiones, no solo en el área de la medicina, sino en el área digamos, de la literatura, para llamar de alguna manera, y de la parte del derecho, que dio muchas enseñanzas para todo ese grupo. Era simplemente para recordar algunas cosas que a veces, como estamos metidos muy en la medicina, acontecen en forma paralela, ya que la medicina es una profesión sumamente humanística. Muchas gracias y muy linda la conferencia. Bueno, sí, adelante. Muchas gracias, académico profesor Campos. Contarle a usted y al auditorio que la semana pasada estuve en la Universidad de Girona con el doctor Santiago Pereira Campos, al que le debemos mucho de la ganancia del juicio de Philip Morris, sobrino del profesor Campos, y con el escritor Emiliano Seca. Justamente estuvimos invitados a un evento de la cátedra perdón, de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, que tiene mucho prestigio en derecho probatorio, y querían estudiar desde el punto de vista jurídico el caso Uruguay. Invitaron al Ministerio de Salud Pública y tuvimos la oportunidad de ir y de compartir con el doctor Pereira Campos y con Emiliano Seca, y es como usted dice, es un tema que ha trascendido las fronteras en el campo sanitario, pero en el campo jurídico, en el campo económico y también en el campo de la literatura. Bueno, con estas últimas palabras me parece que podemos dar por terminada esta presentación. Le agradecemos mucho a la profesora Yambí por compartir todos estos trabajos de tantos años y les agradecemos a todos porque estamos acá ya casi en las 8 y seguimos. Así que muchísimas gracias.